Tengo el honor de recibir acá en el set de Café La Posta, esto es un milagro, el señor Mauricio Alarcón está en Ecuador y ha decidido aceptar una invitación a este humilde programa. Más difícil que Eric Prince. Claro, sí. Pero igual de suco y gato. Qué fea comparación. No, eso estuvo feo. Pero no, dejémoslo ahí, el gusto siempre de estar acá con ustedes. Buen día, Dome, buen día, Anderson. Un saludo a quienes siguen la señal de La Posta. Mauri, ¿cómo tú ves el escenario en esta semana? Va a ser una semana complicadísima. Mira lo que estábamos hablando de las declaraciones por parte de Luisa González de un supuesto fraude, con estas declaraciones incendiarias, un poco también llamando al caos. ¿Cómo ves tú la situación? ¿Cómo ves esta semana? Mira, partamos de un hecho cierto. Estamos frente a la segunda vuelta más cerrada del último periodo democrático. No vamos a analizar los casi 200 años de vida republicana. Una segunda vuelta con dos finalistas que entraron prácticamente empatados, poco más de 16,000 votos de diferencia, y a los que hasta la semana pasada las encuestas del un lado y del otro daban prácticamente un empate técnico. Es decir, salvo que suceda algo extraordinario durante esta semana, la diferencia entre quien gane la presidencia y quien la pierda será, me atrevo a decir, de muy pocos votos, 100,000, 150,000 votos a lo mucho, incluso podría ser de menos. Y eso obviamente abre la puerta a especulaciones, a caos, a cuestiones como las que hemos visto el fin de semana. Yo coincido en esa irresponsabilidad de ya anticiparse a lo que pueda pasar y hacer llamados a actuar de determinada manera, más aún, y esto es importante, cuando las dos organizaciones políticas tienen intactas sus aspiraciones de hacer un control electoral pleno. Hasta donde sabemos, cifras que ha dado el propio Consejo Nacional Electoral, cerca de 45,000 personas acreditadas ya para hacer control electoral por parte de la Revolución Ciudadana, poco más de 20,000 acreditadas ya por el movimiento oficialista ADN para hacer la misma labor, lo que les va a permitir tener insumos para, una vez proclamados los resultados, aceptarlos o impugnarlos bajo lo que dice la propia normativa. En este momento ponernos a analizar, Dome, Anderson y amigos, si la cancha está o no está inclinada, creo que es inoficioso, porque ustedes han visto que quizá hemos estado frente a una de las campañas más asquerosas de los últimos 40 años por el nivel de propagación de desinformación, de ataques, de debilidad de propuestas de los dos lados. Y por supuesto también de la forma en la que se ha obviado ciertos aspectos establecidos en la norma a vista y paciencia de cierto sector de autoridades. Ya que hablas de la campaña, ¿cómo miras tú y cómo analizas este movimiento el fin de semana con respecto a Eric Prince por parte del gobierno nacional y también los últimos movimientos por parte de la Revolución Ciudadana en la campaña electoral? Mira, son mensajes electorales, no me forman parte de la campaña. Incluso yo me atrevería a decir que no solo habría que analizar de parte del oficialismo lo de Eric Prince, sino los mensajes que se ha hecho hasta de revisen sus cuentas bancarias porque los bonos estarán depositados hasta dentro de poquito, lo que se ha utilizado en recursos para este tipo de bonos, las movilizaciones que se han dado nunca antes vistas como las del día de ayer por parte del gobierno nacional a propósito de lo sucedido en Guápura. Así es que estamos en periodo electoral. Del otro lado, probablemente también hay anuncios de esta semana, pero desde una candidatura exclusivamente, no desde quien ejerce el poder. Por ende, las herramientas y el impacto de las mismas van a ser menores. Todo lo que hemos visto ha sido meramente electoral. Obviamente del un lado más que del otro por su condición de ser simplemente candidata, del otro, lamentablemente, utilizando buena parte de la infraestructura del poder ejecutivo para beneficio de la organización política y de la candidatura específicamente. ¿Cómo ves al Consejo Nacional Electoral? Algunas de sus decisiones han generado mucha desconfianza en la gente. El tema de los celulares, los cambios de última hora. ¿Tú crees que en realidad ha perdido muchísima credibilidad en esta elección? Qué difícil tema, Dome, porque no solo se trata de ser, sino también de parecer. Y yo creo que los mensajes que hemos visto por parte de la autoridad electoral en las últimas semanas no han sido acertados. En lugar de darle a la ciudadanía certezas en aspectos como el de el no uso o uso del celular al momento de votar, ha generado niveles de confusión
que intranquilizan a muchos. ¿Qué pasa si es que yo me acerco y ya tenemos un instructivo? No lo tenemos. La Corte Constitucional no ayudó en lo absoluto. Lo que han anunciado el día de ayer, y que yo te digo es un anuncio muy sensato frente a la situación climática que atraviesan ciertas zonas del país, pero que ya es visto con suspicacias, con preocupación por parte de actores y sectores políticos. Te digo, solo es parte de este clima de tensión que ustedes ya decían, que está presente, que genera conmoción y que más bien desde nuestro lado debería ser tomado con mucha tranquilidad, de tal forma que podamos ir el día domingo, en las mejores condiciones, a ejercer en libertad nuestro derecho al voto y asumir con responsabilidad el voto que emitamos. No que nos desentendamos al día siguiente y digamos, pues no, ya pasó y qué pena, ganó el que no quería o ganó el que sí quería y nos desentendamos 4 años. Es un acto tan grande de responsabilidad que desde ya tenemos que asumirlo y obviamente con las cosas positivas que podamos hacer una vez que se produzca un nuevo periodo de gobierno. Voy a pasar con Anderson Boscan y volvemos por acá en un momento para seguir conversando. No, Mauricio Alarcón, siempre es un gusto tenerte en este espacio. Oye, quería conversar contigo desde hace rato, porque tú fuiste, para darle contexto a nuestra audiencia, una de esas voces estridentemente críticas desde la sociedad civil durante el correísmo, y lo ha sido durante todos los gobiernos, incluyendo por supuesto este que tiene claros rasgos autoritarios. ¿Cómo se siente tener que escoger entre modelos que no tienen, por así decirlo, afinidad por respetar los derechos civiles? Es duro tener que elegir entre dos opciones que ya han dado claras luces de no necesariamente actuar en el marco constitucional y legal, de respetar el Estado de Derecho o sentirse cómodos con la democracia. En lo absoluto complace, pero es comprensible. Mira que hoy en la mañana se revisaban algunas cifras y se decía, no me refiero a encuestas, me refiero a estudios de investigaciones, que por ejemplo en el Latinobarómetro o en otros estudios de la misma línea, nuestro país lamentablemente es el número 1 en cuanto a esa encuesta, justificando el irrespeto a la Constitución y la ley con tal de que las cosas se hagan. Y eso es terrible, porque eso quiere decir que lo que estamos viviendo en este momento, y que algunos no entienden por qué estas dos opciones están finalistas, es el fiel reflejo de lo que somos como sociedad. Yo en redes sociales y en algunos espacios que he tenido la oportunidad de discutir sobre este tema, me atrevo a decir que he llegado a la conclusión, después precisamente de haber criticado sobre la base de principios a los últimos 4 gobiernos, que para algunos el autoritarismo, Anderson, no era el problema, sino que el autoritario no estaba en su grupo de amigos. No importa el tema del autoritarismo. Lo que quiero es que el autoritario sea de mi línea, que el autoritario me represente, que se oponga y que persiga a los que no piensan como yo. Y de esa forma destruyes la democracia, destruyes la institucionalidad y no das una perspectiva de cambio. El reflejo incluso del 44-44 en la primera vuelta, o que este rato estemos 49-49 en una eventual segunda vuelta, es el reflejo de esa polarización de la sociedad, que ha sido muy eficiente en varios países de América Latina durante el siglo pasado y los pocos años de este siglo. O estás conmigo o estás en mi contra. De esa ruptura, de esa polarización, incluso de ese odio que se genera dentro de la sociedad, los únicos que ganan son los actores políticos, que además, una vez en el poder, liman asperezas, se abrazan entre ellos y empiezan a hacer la misma política de siempre. Pero acá quedamos fracturados, quedamos partidos y creo que eso es algo que hay que superar. Es totalmente cierto. Las familias peleándose en la cena por el novoísmo y correísmo, los comentarios de este programa llenos de insultos de unos a otros, y luego va el señor Novoa, el señor Correa, se hacen una llamada, llega a un acuerdo y gobiernan 7-8 meses vía asamblea con acuerdo que parece imposible. Es la verdad. ¿Qué es lo que más te preocupa de cara al 13 de abril, Mauri? Mira, la verdad es que yo espero, de nuevo, que así como en la primera vuelta, tengamos un proceso en paz. Afortunadamente, y pese a que las cifras de inseguridad de los primeros 3 meses arrojan
Datos espantosos, Anderson, y tú los has visto. En buena hora que hayamos tenido un proceso electoral relativamente en paz, desde su origen mismo, desde la campaña de primera vuelta, sin hechos violentos en las condiciones que, por ejemplo, tuvimos que lamentar en el año 2023. Y yo espero que el 13 de abril tengamos una fiesta en paz, que independientemente del resultado, de si nos gusta o no nos gusta, la gente vaya, vote, no haya altercados por el bendito tema del uso de celular, no haya problemas y quizá, te digo, fricciones al momento en que los vigilantes electorales de las organizaciones políticas estén pendientes del conteo de votos o de reportar actas, y que una vez que se proclamen resultados, así como sucedió en 2021, el que cree que ganó salga y diga que ganó, y el que está seguro de que perdió salga y reconozca la derrota. En 2021, mira que la situación también, según las encuestas, estaba muy peleada, votos van, votos vienen, y que sí, no se sabía quién ganaba. El rato de los ratos fueron prácticamente 3 puntos de diferencia entre Guillermo Lasso y Andrés Arauz. Lasso salió en función de su control electoral, que fue impecable, proclamó victoria, y en cuestión de pocos minutos, recordarás tú, salió Andrés Arauz a decir: efectivamente el señor Lasso ha ganado, nuestro control electoral corrobora esas cifras. Y yo espero que en esta ocasión se produzca exactamente lo mismo, y tenemos una gran ventaja que ya la vimos en primera vuelta: principalmente dos misiones internacionales de observación que han sido fundamentales en avalar lo que se ha hecho dentro del país: la misión de la OEA y la misión de la Unión Europea. Supongamos que las candidaturas no están a la altura, que una de ellas quiere comportarse como un bárbaro del siglo XX y gritar fraude a las calles. O gritar fraude. Déjame llevarte al campo de la imaginación para saber qué es lo que crees que podría pasar. Con un escenario donde Luisa González no reconoce el resultado, o un escenario donde Daniel Noboa no reconoce el resultado. Yo te digo, solo espero que cualquier tipo de acto de protesta que se pueda hacer de una u otra organización política en función del resultado sea total y absolutamente pacífico, y que cualquier tipo de denuncia que haga la organización política que se sienta perjudicada esté debidamente fundada. Que no vivamos como en 2017, y son 8 años de aquello, el acto de entregar cajas vacías, de hablar de fraude sin presentar pruebas, y que se hagan las cosas, insisto, con responsabilidad. Ya en estos momentos tensos de un país partido por la mitad, de una sociedad polarizada en la que ni siquiera se puede tener un almuerzo familiar en paz, y tú bien lo has dicho, que no pesquen a río revuelto los actores políticos, que actúen con responsabilidad y que permitan que las instancias, aunque muchas veces deficientes, actúen como corresponde. No violencia, jamás, y yo espero que no haya ningún tipo de llamado a incendiar el país, a tomarse las instituciones, independientemente de quién lo haga, y que más bien las cosas con total transparencia, con seguimiento de los medios de comunicación, con acompañamiento de la sociedad civil y las misiones internacionales, pueda darnos tranquilidad de cara a lo que significa el cambio de gobierno o la permanencia del gobierno actual el próximo 24 de mayo. ¿Y qué hay del 14 de abril, Mauri? O sea, ¿cómo es el escenario para quien quiera que resulte electo presidente o presidenta? Bueno, yo creo que podríamos ahí ver, Anderson, lo que significa el ganador versus la Asamblea Nacional, por ejemplo. Y yo creo que independientemente de quien gane o pierda la presidencia, su organización política va a ser un actor fundamental durante los próximos 4 años. Tenemos una asamblea también partida en la mitad, con 2 grandes bloques monolíticos, 67 los unos, 66 los otros, que pueden constituirse en un gran apoyo en búsqueda de soluciones nacionales o en una gran traba que genere una crisis y un caos que viabilice una nueva disolución de la Asamblea Nacional. Yo prefiero no pensar en esos escenarios extremos y más bien creer
Te diría hasta un poco ingenuamente que a partir del 14 de abril, con el resultado sobre la mesa, los actores políticos van a pensar en función del país, abrirán espacios de diálogo con la sociedad civil, con el sector privado, con los medios de comunicación, con la academia, para encontrarle soluciones a los problemas que hoy más que nunca están latentes y podamos durante los próximos 4 años actuar de forma colaborativa y colectiva para no encontrarnos en 2029 y volver a decir la inseguridad, la crisis económica y la falta de empleo y la corrupción son las prioridades a atender por el nuevo gobierno. Ok, paso en estudios con Doménica de Banco. Gracias, Mauricio Alarcón. Para terminar, a esto ya es más que nada en el control que ustedes hacen desde la fundación. ¿Cómo en la primera vuelta los candidatos cómo hicieron su reporte de gastos? ¿Sí hubo transparencia al respecto? Tenía entendido que también ellos cada 15 días tenían que presentar algo, no lo hicieron. Eso para terminar. Ahí hay temas que sí hay que corregir en la legislación, Dome, porque te abren un espacio para que tú puedas completar, enmendar y terminar de rendir cuentas. Claro. En la práctica, durante la primera vuelta, solo un candidato a la presidencia cumplió con entregar a tiempo los informes. No obstante, las cifras que entregó fueron ridículas, porque decir que una campaña electoral recaudó poco más de $100 en ingresos y gastó poco más de 150 es burlarse del país. Las campañas que más han gastado, las que precisamente están en la segunda vuelta, han cumplido a destiempo. Mira que la campaña presidencial de Noboa entregó el presupuesto de primera vuelta el día de la elección, cuando tenía que hacerlo antes de la campaña, pero la ley le facultaba a hacerlo después, por supuesto. Se ven ahí cuestiones elementales de funcionamiento y demás que ya después nos encargaremos de juzgar como corresponde, pero una vez que revisas los datos aportados, por ejemplo, te darás cuenta que ese bombardeo que usted está recibiendo en sus redes sociales o cuando intenta navegar en una página web que le aparecen ads por todo lado, no está reportado por parte de ninguno de los candidatos. Yo no, porque esta última semana hemos estado llenos de publicidad de Luisa y de Noboa por todos lados. Y a favor y en contra, porque hay un detalle que es importante. A mí me encantaría, por último, ver publicidad que diga vota por mí porque te propongo esto. Pero lo que hemos visto es incluso publicidad de desinformación, claro, con los colores de la organización política contraria claramente pautados por quien quiere hacer daño. Entonces, ese bombardeo, por ejemplo, no está reportado. Y eso la ley dice que no se debe reportar. Sí se debe reportar, porque es un gasto que tiene el origen en un ingreso de fondos particulares. Por eso es que es fundamental, y eso lo hacemos en un conjunto de varias organizaciones, monitorear lo que ocurre con la publicidad. Y que no solo lo podríamos hacer nosotros, usted también podría hacerlo. Ingrese a la biblioteca de anuncios de Meta, que cubre Facebook e Instagram y que es el repositorio público grande y abierto a disposición de todos, y vea cuánto han pautado en publicidad electoral sus dos candidatos finalistas. Después, ingrese al sistema de transparencia en el financiamiento de la política a través de la página del Consejo Nacional Electoral y revise los reportes de sus candidatos finalistas a ver si alguno de ellos tiene los datos de publicidad, y ojo que me refiero solo a Meta e Instagram, reportados ahí. ¿Tienen que hacerlo? Sí. ¿Tienen que hacerlo? Sí. No hay escapatoria y eso no lo están haciendo. Así es que esperamos nosotros el cierre de la segunda vuelta para ya emitir nuestro informe final y que obviamente en función de nuestros hallazgos sea la ciudadanía y esperemos las autoridades las que puedan sacar las conclusiones, aplicar la ley y por supuesto, de ser el caso, sanciones. Ok, escuchamos a Mauricio Alarcón, él es director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, a estar aquí con nosotros en Café La Posta. Muchas gracias, Mauri, por venir. Gracias, Dome, siempre un gusto. Un saludo para todos.